Bien, ¿cómo andan? Como siempre un placer. Hoy vamos a ponernos un poquito más serios si se quiere, porque vamos a trabajar el concepto de puesta en escena, nos vamos a poner un poco didácticos y cómo se puede apreciar ahí la diferencia de calidad, la diferencia de tono, la diferencia de muchas cosas solo viendo el trabajo de la puesta en escena. La puesta en escena como concepto obviamente viene del teatro, es todo aquello que se colocaba, que se ponía en el escenario, que se podía ver en el escenario. Los límites no están del todo claros, no hay un acuerdo, pero en mi opinión la puesta en escena es todo aquello que se trabaja durante el rodaje, básicamente. Todo lo que se pone en pantalla, todos los movimientos de cámara que se eligen e incluso la dirección de actores por la cual se opta, es decir, cómo se dirige a los actores también para mí cuenta como parte de la puesta en escena. Básicamente queda por fuera, en teoría, la escritura del guión y la edición o el montaje. Básicamente la puesta en escena es el trabajo del director, en teoría, con sus colaboradores, sus directores de área. Para poder apreciar el trabajo de puesta en escena, una comparativa entre The Manchurian Candidate, la original dirigida por Frankenheimer, el remake dirigido por Jonathan Demme. Me pareció un buen ejemplo para ver cómo dos directores toman la misma historia y muestran un resultado distinto a través de sus elecciones de puesta en escena. Así que vamos a ver 5 escenas que corresponden a estas dos películas. Cómo entra el personaje del soldado. The Manchurian Candidate tiene que ver con que un soldado que vuelve de la guerra vuelve con todos los honores y termina relacionado a la política, y después vamos a descubrir que este soldado en realidad es parte de un plan bastante más macabro. Frankenheimer trabaja de la siguiente manera: después de los créditos iniciales arranca con todo este barullo de gente que está por recibir a alguien en un aeropuerto. Y aparece una voz en off. Raymond Shaw was decorated at the White House by the President of the United States. Que nos explica las hazañas de este soldado. Y ahí aparece el soldado bajando del avión en una escena que claramente muestra cierta contradicción entre la pomposidad, toda la fastuosidad con la cual es recibido, y por otro lado la seriedad y cierta forma bastante parca que tiene el soldado de bajarse casi como si no entendiese demasiado lo que está pasando. Pero es una escena muy patriótica, a su vez nos introduce el personaje de Angela Lansbury, que es la madre del soldado y que va a ser el villano, si se quiere, así de la película. Resume fácilmente Frankenheimer las dos situaciones: la situación de la prensa, la situación del público, la situación de la audiencia, por un lado, de la cual la madre claramente es parte, y por otro lado, cierto desconcierto del soldado que parece no entender nada. Por el otro lado, en la película de Jonathan Demme, lo hace en 2 partes a la introducción. Hay algo que Frankenheimer no hace en la original, que es mezclar el flashback con la situación actual, digamos, donde el soldado está bajando. Acá lo que hace Jonathan Demme es mezclar el flashback con el personaje de Denzel Washington, que es el mismo que interpreta a Frank Sinatra en la original. La voz en off de la original es reemplazada acá con Denzel Washington, que está hablando en una especie de conferencia para muy pocas personas, para unos Boy Scouts o algo así. Y a su vez, el personaje de Shriver como héroe que vuelve de la guerra es presentado recién más adelante a través de la televisión, básicamente. El resultado que obtiene Frankenheimer es mucho más interesante porque no está mostrado el personaje desde el show, sino desde afuera, mostrando cómo es parte del show. Acá se muestra desde adentro, vemos directamente la televisión y el personaje está integrado a eso, y no terminamos de entender demasiado la relación del personaje con las situaciones. No se entiende tanto el desconcierto como sí se entiende claramente su desconcierto en la original de Frankenheimer, donde él se baja del avión y no entiende nada. Tenemos otro ejemplo que es el momento en el cual el personaje es inducido a una especie de tratamiento post-hipnosis, que en la original es mostrado de esta manera. Está el personaje como una especie de clínica casera, donde lo vemos ahí atado como un montón de cosas, que se da a entender que es un procedimiento complejo y además clandestino, ¿no? Porque estar en una clínica que parece ser bastante improvisada.
Pero hay también cierto humor negro en la escena, y donde vemos que las personas que realizan estas tareas tienen cierto sentido del humor, y para ellos es parte de su vida diaria esto de hipnotizar a alguien. Toda la escena está construida como con cierta naturalidad que contrasta con lo antinatural que resulta la situación. La escena está construida con planos estables, largos algunos de ellos, como si todo lo que estuviéramos viendo no tuviera nada extraño, fuera todo normal, ¿no? Cuando claramente no lo es. Y el chequeo en cuanto a la acción de los personajes es bastante rutinario, como si esta fuera una escena en la que los personajes estuvieran tomándose un café, básicamente. En el remake hay una elección completamente distinta para esta escena. De hecho, la escena está montada en paralelo con otra. Hay todo un misterio generado previo a esto. Y hay una intención claramente de ir a un lugar más terrorífico por parte de la puesta en escena. Vamos a ver cómo el personaje entra como en una especie de trance bastante extraño. Hay un cambio de iluminación muy evidente. La cámara está colocada en primera persona y vamos a un lugar completamente extraño, completamente antinatural, a diferencia de en la original. O sea, la clínica ya no es algo improvisado, es algo mucho más complejo, de un nivel científico muy avanzado. Y la escena está tratada con absoluta rareza. No hay una búsqueda del humor, no hay una búsqueda de la ironía, y no está tratada con ningún tipo de naturalidad como la que veíamos anteriormente. Y después hay una intención claramente de mostrar una complejidad científica en planos detalles de las intervenciones médicas sobre el personaje. Creo que esta escena es clave para entender el cambio de perspectiva, de tono de la original con respecto al remake. En la original vemos una clara opción por la ironía, por el humor negro, muy oscuro. Sin embargo, acá en este remake hay como una intención un poco más drástica, más fatalista. Me parece muy interesante el debate televisivo, como está planteado en una y otra película. Hay una diferencia en quiénes son los que debaten. En la original, el que es candidato a vicepresidente no es el soldado, sino que es el padrastro. Elige Frankenheimer algo muy interesante, planos muy abiertos para mostrar este debate donde vemos que hay un montón de cámaras, qué sé yo. Y acá para mí está lo interesantísimo. Cómo con tan pocos elementos logra Frankenheimer mostrar tanto. Tenemos a Angela Lansbury y tenemos la televisión todo en el mismo plano. Es decir, utilizan un solo plano con un movimiento interno de cuadro, con viñetas básicamente dentro de un encuadre. Lo cual es absolutamente fascinante. Lo vuelve a hacer en varios de las escenas. Va poniendo televisores. Y de esa forma tenemos la posibilidad de ver a todos los personajes que están interactuando y los que no están interactuando, los que están viendo, los que están reaccionando a la interacción en el mismo plano. Y están pasando millones de cosas al mismo tiempo. Tenemos en la televisión algo que se está dando con montaje. En la televisión, como verán, hay un montaje interno. Mientras que en el resto de la escena seguimos viendo algo que se ve en la televisión o algo que está interactuando con la televisión. Vemos al personaje desde dos ángulos distintos. Es absolutamente fascinante la cantidad de información que hay en el plano. O sea, y además tenemos al personaje de Angela Lansbury, que lo necesitamos, que es un personaje importantísimo y que es vital para entender también su psicología esta escena, ¿no? En el remake el debate se da de una manera mucho más convencional, que es a través de la televisión, y con la excusa de que el que lo está viendo es Denzel Washington el programa. El personaje de Meryl Streep, que es el de Angela Lansbury en la original, también viendo la retransmisión en una televisión. Pero no hay una discusión, es decir, no se da esa discusión en el debate. Y acá lo que tenemos es al personaje de Denzel Washington interactuando con ese debate desde su casa, que lo está mirando y está como en un trance de tratar de entender, bueno, qué es lo que pasó con este hombre y que él no puede recordar y qué sé yo. Pero no tiene la riqueza de puesta en escena que tiene aquel otro, ¿no? Que simplemente nos está dando la información, pero no nos está dando más nada que eso, solo la información. No tenemos ningún otro elemento, ninguna otra riqueza en el encuadre. Y el personaje de Meryl Streep está ahí como mirando, pero no nos aporta demasiado porque no le da nada con lo que interactuar a Meryl Streep en esta versión, ¿no? Es decir, en la otra teníamos a Lansbury interactuando con la torpeza de su marido en cámara,
con un plan que a ver si le salía o no le salía el plan, estaba ahí como ella interactuando con esa televisión. Acá no, acá es como que básicamente sale todo bien, es todo muy rutinario y no hay dentro del encuadre ninguna riqueza de la cual rescatarnos, porque simplemente es un encuadre de Meryl Streep mirando la televisión y otro encuadre de Denzel Washington mirando la televisión, pero no pasa más nada en el encuadre. Otro gran ejemplo de cambio en la puesta en escena, y este ya es más complejo, tiene que ver con la actuación de Angela Lansbury y la de Meryl Streep, y acá es donde quizás la original pierda un poquito con el remake, es decir, Angela Lansbury hace un laburo muy interesante en la original, pero su personaje no es tan oscuro, no es tan turbio, y yo me atrevería a decir no es tan psicótico como el personaje de Meryl Streep, que Meryl Streep lo lleva a otro nivel, mientras que en la original Angela Lansbury tiene una relación con su hijo muy cercana y demás, y sí es verdad que ella en un principio le ahuyenta, digamos, una novia que él tenía y qué sé yo. No hay para mí una relación que trascienda eso, ¿no? La tenemos ahí, ella lo cuida, pero la actuación de Angela Lansbury mantiene al personaje con cierta cordura. La versión de Meryl Streep es un personaje que está absolutamente desquiciado, no solo por la ambición política que tiene, sino porque directamente tiene una relación bastante, una especie de complejo de Edipo. Sería Yocasta en este caso la que tendría el complejo en vez de Edipo. El complejo de Yocasta. Acá Meryl Streep lo está como cuidando, lo está protegiendo, qué sé yo, y adquiere un nivel absolutamente incestuoso en un momento y lo arruina con cierta explicitez, para mí innecesaria, sobre el final, ¿no? Sí, el personaje de Meryl Streep claramente está mucho más loco que el de Angela Lansbury, y eso está dado más que nada a través de la actuación. Yo creo que Streep hace un trabajo muy fascinante y logra, creo yo, superar, porque le da una complejidad mayor a su personaje que el que tiene el original. El momento en el que son hipnotizados los soldados, como lo plantea Frankenheimer, es absolutamente fascinante. Estamos en un lugar extrañísimo. La puesta en escena acá es una maravilla, es una especie de jardín. Tanto de los soldados como una señora vestida ahí muy coqueta, la doña. Primero parece que está hablando como de la jardinería y hay un montón de señoras ahí trabajando como con flores, no sé qué, uno no entiende, es como una absoluta incoherencia, los soldados ahí sentados. Y empieza toda una especie de traveling circular con estas señoras ahí. Sigue el traveling circular, va cerrando, parece que va a llegar a dar la vuelta completa a la cámara. Y cuando está por volver, sabemos que van a volver los soldados. Cuando están por volver a los soldados, ya no está la señora que hablaba de jardinería, sino que está este señor pelado bastante raro. Y atrás, lo que parecía un jardín termina siendo una especie de cuartel comunista muy particular. Y el hombre está hablando de hipnosis y de no sé qué cosa. Y me voy a quedar solo con esa parte porque es toda la escena fascinante, pero es fascinante ese recurso del traveling circular y de cómo arranca en una cosa y termina en otra completamente distinta. Y cómo con ese solo recurso de cámara resuelve absolutamente toda la situación, ¿no? Es decir, los personajes están atrapados en la idea de que están en una especie de taller de jardinería, cuando en realidad los están hipnotizando, le están lavando el cerebro, básicamente. Ese recurso particularmente es un recurso absoluto de puesta en escena y que no lo tenemos en el remake. En el remake, de nuevo, se cae como en algo mucho más convencional, de colocar escenas que no tienen mucho que ver una con la otra, como colocar imágenes extravagantes, raras, que dan un poco de miedo, en un montaje bastante rápido, bastante dinámico, pero que no dice nada, que no nos está contando nada más que la idea de que algo raro está pasando, de que alguien está siendo traumatizado, ¿sí? Unos personajes que no tienen nada que ver con nada realmente, pero no está trabajado desde una forma de unificar, de una manera de, con un recurso, abarcar toda la idea de la escena. Acá no, acá simplemente es como una hilvanación de planos extraños que no dice demasiado, la verdad. Sin embargo, en la original Frankenheimer busca un recurso que embolsa absolutamente todo el concepto de la escena, porque además el traveling circular tiene esta sensación, ¿no?, de círculo, de mareo, que es realmente muy interesante, y además sirve para contar en un solo plano la idea de toda la escena. Hemos encontrado 5 momentos que dan a entender
cómo el trabajo de la puesta en escena cambia el tono de una película, cambia la idea que se quiere transmitir. Espero que les haya servido, espero que hayan entendido algo de esto. Vamos a ver si hacemos más videos, más interacciones respecto de conceptos, ¿no? Como son la puesta en escena, por ejemplo, y otros conceptos que vamos a ir trabajando más adelante. Así que espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en un próximo video.